todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Luego de pasar unas merecidas vacaciones y haber sobrevivido a una neumonía, estoy aquí de regreso junto al apoyo de Xbox, que me entregó un mesesote de Game Pass para jugar una buena cantidad de videojuegos, por lo cual creo que es perfecto el empezar reseñando la Ultimate Edition de uno de mis juegos favoritos de la clásica Xbox 360. Este juego es Gears of War, desarrollado originalmente por Epic Games y publicado en el 2006 y llevado a esta versión definitiva en el 2015 por el equipo de The Coalition. La historia de este juego nos pone en la piel de Marcus Phoenix, un soldado que ha sido apresado tiempo atrás, pero por la crisis de la guerra contra los Locust, es liberado y rescatado por su compañero y amigo Dominic Santiago. Poco a poco nos vamos adentrando en esta historia bélica, donde la humanidad está al borde de perderlo todo, y como existe un plan para darle un duro golpe a los Locust, que está relacionado con el mismo Marcus. Así empiezan las frutifantásticas aventuras de los hombres papa con metrallo motosierras, que estará lleno de explosiones, fuego, chistes de bros bien machos y misterios. Primeramente empezaré con mencionar que esta Ultimate Edition modifica gran parte de los gráficos para darnos un aspecto más detallado, con tonos más brillantes, características de calidad de vida del juego, texturas más pulidas y varias cositas más que dan cuenta de una subida de aspecto gráfico en cuanto a su versión original, incluyendo hasta un soporte para resoluciones 4K. Pero en cuanto a lo demás, no sentí demasiados cambios, tal vez algo más de rapidez o que los personajes son sutilmente más livianos que en la versión original. Por lo que supe, The Coalition decidió basarse en el código fuente del juego original creado por Epic Games, con el fin de preservar toda la esencia y sensaciones del primer Gears of War que salió en la Xbox 360. En lo personal siento que sí lo lograron y se siente como una experiencia visualmente más atractiva gráficamente y que me trajo de vuelta a mi época con el juego original. Así que el gameplay se mantiene en su totalidad, siendo un shooter en tercera persona con cámara al hombro que pule y adapta ese estilo de juego al haber aprendido de sus predecesores que estaban explorando dicho modo de juego, incluyendo el claro Resident Evil 4. Pero Gears of War se decanta aún más a la acción y da un peso físico muy fuerte a sus personajes y a los mismos disparos, aunque la mayor muestra de esto es el rifle de asalto Mark II Lancer, un rifle con una motosierra en su parte inferior. Esto convirtió a las batallas en una danza sangrienta de riesgo y recompensa, ya que los Locust son una serie de enemigos muy resistentes y que juegan básicamente con las mismas reglas que nosotros. Así que debemos elegir el ir avanzando poco a poco, debilitando a las fuerzas enemigas en nuestro avance y gastar nuestros recursos de manera eficiente, o encontrar la mínima oportunidad para usar el Lancer y partir por la mitad a uno de los enemigos, lo cual ocasiona que logremos despachar rápidamente a un oponente y así conseguir ahorrar recursos, pero también nos deja vulnerables a otro enemigo que no tengamos controlado. Sumado todo esto a la kinestesia de la jugabilidad de Gears of War y varios aspectos más, generan que se sienta que el eliminar a cada pequeño enemigo se sienta genial, pero acabar con cada soldado Locust que pelea en igual de condiciones que nosotros genera un sentimiento aún más satisfactorio. Como jugador de la mayoría de los juegos de la franquicia, este primer Gears of War es el que se siente más pesado y hasta más visceral, por eso es mi favorito. Pero también es en el cual el equipo original de Epic Games intentaba experimentar al ser el primer juego de Gears of War. Por ejemplo, se nota lo pulidos que están cada uno de los escenarios para que podamos manejar a los enemigos como se nos haga posible, pero al mismo tiempo el juego puede ser muy inmisericorde si no medimos bien nuestras batallas, y lo que mencioné antes del riesgo y recompensa. Pero también fue una oportunidad magnífica para experimentar narrativamente, siendo que, en este juego, junto con el tercero, se siente un ambiente de fin, como que la guerra está en un punto culmine y de desesperación absoluta.
aunque logran equilibrarlo con cierta comedia o vibra de camaradería entre los miembros del equipo Delta, el equipo del cual comandará Marcus Phoenix. En lo personal, mi momento favorito de todas estas sensaciones narrativas es cuando pasan por un campamento de civiles escondido entre las ruinas de una ciudad. Es un momento fuera de la acción en la que vemos los estragos de la guerra y cómo la humanidad intenta refugiarse a su manera. Incluso el gameplay con esas criaturas voladoras que se queman con la luz me parece un manejo bastante interesante para darle una vuelta al simple sistema de ir y disparar. Y cómo no olvidar los encuentros con enemigos verdaderamente especiales y formidables que cambian parte del gameplay, haciendo que busquemos una salida diferente pero con los mismos detalles que ya conocíamos. Que yo nunca voy a olvidar a las Berserkers. Sí, esa locosta enorme es una señorita. Regocijémonos los fanáticos de las señoras grandotas y musculosas, que aquí tenemos otra disfrutable espécimen. Y hablando de características identificatorias del juego, Gears of War tiene una estética muy basada en las culturas grecorromanas, generando un ambiente de su mundo muy pertinente a esa sensación de grandeza y fuerza militar. Sumado a todo lo rudo, tosco que puede ser el armamento y equipo de los personajes, pero sin dejarlo tecnológico, logrando darle su propia sensación de identidad a toda la franquicia. Y sinceramente eso me atrapó desde la primera vez que jugué Gears of War. En sí, el que originalmente Epic Games lograra crear una franquicia nueva, puliendo el gameplay de los shooters en tercera persona, mostrando una estética muy propia y llevado todo por un ritmo de pulimiento y trabajo tan bueno, renovaron e incluso plantearon nuevas tendencias desde su lanzamiento en cuanto a la industria de los videojuegos de su tiempo. Lastimosamente, el tiempo hizo que Epic Games dejara su franquicia en manos de Xbox, algo que curiosamente también pasó con Halo y Bungie, pero siento que el equipo designado para crear Gears of War Ultimate Edition, siendo The Coalition, logró crear un trabajo muy bueno al respetar la identidad del juego y solo pulir su aspecto gráfico y detalles de calidad de vida, incluyendo cambios menores en el gameplay que se basan en los juegos de Gears of War que ya han salido y en un multijugador más sólido que sigue siendo igual de disfrutable que en su época de Xbox 360. Que hablando del multijugador, mi recomendación personal es que si juegan Gears of War Ultimate Edition, les recomiendo que lo hagan en cooperativo, ya que uno de los detalles principales de su desarrollo original están basados en ello. Que aunque la inteligencia artificial aliada hace un buen trabajo, varias de las decisiones de gameplay en la campaña están aplicadas para el trabajo en equipo, y resulta en una experiencia completa del juego. En fin, concluyendo, Gears of War Ultimate Edition es una excelente forma de probar el primer juego de la franquicia de Gears of War si no tuvieron la oportunidad de jugarlo en el original Xbox 360. Pero en general es un juego divertidísimo y disfruté muchísimo tanto su versión original como esta Ultimate Edition que he reseñado, así que puedo recomendarla con muchísimas ganas a todos quienes buscan algo de acción en un paquete de calidad y una experiencia que generó escuela en los shooters de su época. Y con esto termino esta reseña. Si les gustó, les invito a dejar sus comentarios, likes, suscripciones y compartidas donde más puedan, que todo eso alimenta el algoritmo de esta plataforma de videos. Y deseo agradecer a todos los miembros del canal con su apoyo, que logran que pueda seguir haciendo este contenido constantemente. Y en general a todos los suscriptores por su paciencia, que no he logrado subir videos últimamente porque, como mencioné, sí me enfermé bastante fuerte. Incluso todavía me estoy escuchando algo raro al grabar este video, pero poco a poco me curaré. También deseo mencionar que si desean apoyarme aún más, está mi Patreon, donde tendrán más recompensas, siguiéndome en mis varias redes sociales, donde hago aún más contenido, en mi canal en la plataforma Púrpura, donde estoy ya retomando los streams, suscribiéndose a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, o al Blueycast, un podcast de la caricatura Bluey que hago con mi amigo Ender Axel.
Y como último detalle, recordarles que en cualquiera de mis redes sociales pueden etiquetarme o enviarme sus fanarts, como es el caso de este genial dibujo que hizo Rain, a quien pueden encontrar en Twitter como @canisnocturmen. Me encantó cómo dibujó a mi Bluizona como todo un papucho. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: nunca pensé que la emulsión de Scott serviría como combustible y un poderoso mutagénico. ¡Nos vemos!